Dios te bendiga. Minutos de salvación. Ya estamos de vuelta aquí, gracias que ya estamos de regreso con este programa maravilloso. Para los que han sintonizado en este momento, estamos transmitiendo en vivo desde la República Dominicana, Canal 56, tu programa cristiano, Minuto de Salvación. Un minuto para darte salvación de parte del Señor, en el nombre de Jesús. Aquí me encuentro acompañada con mi colega y mi hermana, como siempre, esa pastora bella, y nuestra hermana Giovanni Sánchez. Pastora, bienvenida. Ese público que nos está siguiendo a través de los diferentes medios, a través de las redes sociales. De verdad que yo sé que ya la pastora le ha dicho el tema que se va a estar debatiendo en este día, el poder del sacrificio. Así es que manténgase atento para que usted pueda recibir una administración especial con este contenido que vamos a estar debatiendo en este maravilloso lunes. Así es que, pastora, yo sé que ya usted ha hablado de lo que es el sacrificio. Y yo le prometí al público, pastora, que iba a ser un tema de bendición. Amén. Y de salvación y liberación para todos nosotros y todos aquellos que están en sintonía con Minutos de Salvación. Amén, amén, así es, pastora. Cuando nosotros hablamos de sacrificio, estamos hablando de una negación, de una renuncia. Y hay algo que el Señor ponía en mi espíritu mientras yo analizaba este tema, y es que en un momento, creo que fue Samuel que dijo que valía más obediencia que sacrificio, y yo analizaba este mensaje y el Señor hablaba a mi espíritu de que aunque el sacrificio vale menos que la obediencia, tiene un valor. Y lo podemos ver desde los tiempos antiguos, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, todos aquellos hombres que hicieron sacrificios para poder alcanzar un ideal o algo extraordinario. Significa que el sacrificio tiene un valor, aunque la obediencia vale más, un valor incalculable. Pastora Lo que pasa es que Rosalía, cuando Samuel dijo eso, el pueblo estaba enfocado simplemente en hacer sacrificio. amén. Hacían un sacrificio hoy, pero desobedecían a Dios mañana. Entonces el sacrificio automáticamente se caía, no tenía valor, porque lo tenía ya como una rutina. Por eso Samuel dijo, vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Amén. Porque yo pensaba que con hacer sacrificio ya estaban salvos y no tenían que obedecer. Amén. En esa parte, en ese pasaje bíblico se refiere a eso. Pero sí, claro que tiene importancia el sacrificio. Amén. Y muchas. Así es. Sí, porque hay muchas personas que entienden que no deben hacer sacrificio, y sabemos que estamos en un cuerpo, en una carne, que para poder sobreponer el espíritu a esta naturaleza caída y pecaminosa es necesario que nosotros sacrifiquemos. Y hay muchos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Vamos a ver de cuáles de esos sacrificios habla la Biblia, pastora Rosalía. Hay muchos sacrificios que se hacían, aleluya, que hacía el sumo sacerdote y que se hacía para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cuáles eran esos sacrificios? Aleluya. Aparte de sacrificio que se veía acostumbradamente, que hacían, que hay en la Biblia, porque hay muchos tipos de sacrificio. Hay un sacrificio que se hizo, que fue por el perdón de nuestro pecado, que fue Jesucristo, que entregó a la humanidad. Pero antes yo quiero que vayamos a leer la palabra, pastora. Amén. Yo no he leído. Yo pensé que usted había leído la palabra. Eso ya. Eso de usted ya con esa palabra hermosa. Gloria a Dios. Maravillosa. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Efesios, ¿no es verdad? En Amén. Efesios capítulo 5, su versículo 1, y dice así en el nombre del Padre y Espíritu Santo, y dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, y ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Dice el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santo. Aleluya. Esa lectura que leímos ahí, pastora, que está hablando en el libro de Efesios, como qué te lo puede decir a la persona, lo podemos decir nosotros, ¿qué es un sacrificio? Definición. Amén, amén. Yo decía que sacrificio es abnegación, renuncia o privación que se hace en favor de algo o alguien. Es esfuerzo o dolor que se sufre por un ideal. También la palabra sacrificio proviene del latín sacro mafacere, es decir, hacer cosas sagradas o hacer sagradas las cosas, honrarlas, entregarlas.
por el uso y la costumbre. Ahora la vinculamos con dolor, pérdida, sin ser su sentido. Amén. Es decir, que el sacrificio que hizo Jesús es que está hablando aquí en el Efesios capítulo 5, versículo 1. Amén, amén. Yo creo que el mayor sacrificio, la pregunta que usted me hizo ahorita, que es la Biblia, fue el sacrificio que hizo Jesús. Amén. Que se anegó, como dice ahí la definición. Amén. Que hizo un sacrificio que ningún hombre humano lo podía hacer. Que sin ser culpable, se hizo culpable por nosotros, por nuestro pecado. Amén, amén. Y fue llevado a la cruz. Y hizo muchas cosas que la gente hoy no le entiende por qué Jesús la hizo. O no quiere entenderla. Que la hizo por la salvación de nosotros. El principal sacrificio que hay en la Biblia fue el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén, amén. Eso es así, es el sacrificio mayor. Nosotros llevándolo a nuestros días y llevándolo a lo que es ya lo natural, podemos ver que para obtener cualquier bienestar, para alcanzar cualquier meta o objetivo en esta tierra, tenemos que hacer un sacrificio. Si quieres alcanzar una carrera, tienes que hacer un sacrificio. Si quieres tener una familia firme, tienes que hacer un sacrificio. Si quieres tener un negocio próspero, tienes que hacer un sacrificio. O sea que para nosotros hacer, aleluya, y obtener cosas extraordinarias, tenemos que hacer un sacrificio extraordinario. Dependiendo de nuestro sacrificio, va a ser el alcance y el logro de lo que nosotros buscamos en esta tierra. Hay personas que quieren obtener un beneficio con el mínimo de esfuerzo. Y muchos se sientan a ver cómo otros prosperan mientras ellos están sentados esperando alcanzar algo. Aleluya. Pero podemos ver que todos esos sacrificios, Pastora Rosalía, que nosotros hacemos, son sacrificios para alcanzar cosas a favor de nosotros mismos. El sacrificio que usted habla, que hizo Jesucristo, fue un sacrificio por los demás. Fue un sacrificio por todas las razas, todas las culturas, todas las clases sociales, todos los que han nacido y los que no han nacido. Aleluya. No fue un sacrificio por él mismo, porque él estaba en su trono. Claro. Aleluya. Que no fue un sacrificio que él tenía que hacerlo para salvar su alma. Fue un sacrificio que lo hizo por amor, como dice en Efesios, por amor a nosotros. ¿Y de qué manera lo hizo? Que nadie salió al frente de decir, Señor, envíame a mí, sino Jesús. Entonces, cuando hablamos de un sacrificio, que es negarse a muchas cosas, que a un privilegio. Oiga, hermano, Jesús estaba en el trono del Señor. Con él, ella no tenía necesidad de venir aquí a pasar tantas calamidades como pasó, mas sin embargo se ofreció por amor. Entonces, como decía la pastora, hay sacrificios que hacemos nosotros por nuestro bienestar, por un futuro mejor. Hacemos porque queremos alcanzar una meta, pero Jesús hizo un sacrificio a cambio, como quien dice, de nada, simplemente a cambio por el amor que sentía por nosotros. Si nosotros queremos ser buenos profesionales, tenemos que durar 5, 6, 7 años, muchos duran más en la universidad, para hacer una carrera en una universidad. Y luego tener un título en la casa de que somos profesionales. Si queremos alcanzar un buen empleo, hay que hacer un sacrificio de la manera que sea, hay que hacerlo para alcanzar ese empleo. Si queremos tener una buena casa, un buen vehículo, una buena familia, como dijo la pastora, tenemos que hacer un sacrificio, lo hacemos por un objetivo que queremos. Entonces, todo tipo de sacrificio en la vida cuesta. Y cuesta mucho. Ahora bien, ¿cómo yo entiendo que tengo que hacer un sacrificio? Cuando veo que tengo una necesidad, que fue lo que Jesús miró, que había una necesidad en la humanidad de venir a morir por la humanidad en el mundo, y se le entregó a sí mismo por amor a usted y a mí también. Así es, Pastora Rosalía. Y ahora yo pregunto, ¿tiene algún valor el sacrificio? Yo creo que el sacrificio, como decía anteriormente la pastora Rosalía, tiene un gran valor. Lo que pasa es que como en la universidad hay asignaturas que son prerequisitos para dar otra, la obediencia es un prerequisito para el sacrificio. Por eso es que dice que la obediencia vale más que el sacrificio. Pero no significa que el sacrificio no tenga ningún valor. Para nosotros poder entrar al lugar santo y para poder entrar a la presencia de Dios, tenemos que sacrificar alabanza, tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, hombres que sacrificaban machos cabríos, terneros, para poder entrar de tiempo en tiempo a la presencia del Señor. Podemos ver otros sacrificios como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, aleluya, que estaba, pastora, vamos a decir que tipificando el cordero que habría de venir a salvar la humanidad. Cuando él
tomó lo que más amaba, aleluya, para llevarlo a sacrificarlo en el monte Moriah. Y vemos que él no preguntó por qué ni para qué, sino que él estuvo dispuesto. Y dice la palabra que Abraham es llamado el padre de la fe, porque él estuvo dispuesto a sacrificar a su único Isaac, como el Señor le dijo: sacrifícame al que ama. Y vemos que este sacrificio tuvo un valor tan grande que trajo la provisión de aquel cordero que estaba representando al mismo Jesucristo, de aquel cordero que iba a salvar, que iba a redimir la humanidad, pastora Rosalía. El sacrificio tiene un valor cuando nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario, cuando nosotros abandonamos las comodidades, cuando nosotros abandonamos nuestros propios intereses. Y eso fue lo que Jesucristo hizo, pastora Rosalía. Él abandonó su comodidad. La palabra establece en el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 en adelante, que él se despojó de sí mismo, que él no se aferró a ser igual, sino que él se despojó, que él fue a la cruz y tuvo una muerte maldita. Cuando en aquel tiempo, cuando se crucificaba una persona, era porque había cometido un pecado capital, sobre todo homicidio, que eran los pecados más grandes, que eran, aleluya, llevado a la cruz aquellas personas que incurrían en este delito. Y por eso estas personas eran calificadas como malditas. Entonces Cristo se hizo maldito. Fue un sacrificio que sobrepasa cualquier sacrificio que haya hecho ningún hombre en la humanidad. Así es. Y como usted dijo, hay muchas personas que en la Biblia están ahí, que hicieron un sacrificio por algo, porque el Señor lo mandaba o porque tenían que hacerlo. Y fue tanto el sacrificio que muchos, con el caso de Abraham, abandonaron a su familia, porque el Señor le dijo a Abraham: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Fue un sacrificio grande que Abraham hizo para salir de su familia a obedecer al Señor. Por el sacrificio que Abraham hizo, tuvo un gran valor en su vida. ¿Tiene valor en nosotros el sacrificio? Claro, el valor incalculable de un sacrificio que usted haga por algo, eso no se puede calcular, no el precio que me calcula a mí, el sacrificio que yo he hecho para hoy en día estar aquí en pie en el Señor, y también para estar aquí dando esta palabra a usted. La pregunta que hacemos todos, y yo le pregunto a usted en el día de hoy: lo que usted está haciendo, el sacrificio que está haciendo, ¿tiene valor para los beneficios que va a obtener? Tiene que analizarse el sacrificio que está haciendo para estar en ese mundo lleno de pecado. Vale la pena para el futuro. Pero todo el que se sacrifica hoy es para tener un bienestar en el futuro, en lo que sea. Abraham salió de su casa, hizo el sacrificio y se salió de su familia. Luego fue prosperado y fue llamado padre de la fe. Pero primero tuvo que venir un desprendimiento, y eso le dolió a Abraham bastante y sufrió mucho, porque se desprendió del seno familiar, pero valió la pena. Ahora para mí vale la pena estar aquí sirviéndole a Cristo. Ese sacrificio que estamos haciendo. Amén. Muchas veces, como decía la pastora Rosalía, Dios quiere que salgamos de nuestra propia humanidad, porque yo entiendo que hay un paralelismo en esa parte. En Génesis capítulo 12, cuando el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete. Imagínese usted, pastora, lo difícil que es abandonar la familia, claro, cuando nosotros tenemos unos sentimientos, unas emociones, es difícil, que pastora, nos unen a nuestros hijos, a nuestros vamos a decir familiares, a nuestros ancestros. Y Abraham estuvo dispuesto a salir sin saber a dónde iba, y como usted dice, le fue contado por fe. Él pudo alcanzar la promesa y aún pudo vencer aquella prueba cuando el Señor lo mandó a sacrificar a Isaac, porque había una promesa que el Eterno había dado. Pero este sacrificio provocó algo en el mundo espiritual, y era que el Señor proveyera, y era que este hombre fuera probado y pasara la prueba. Entonces, gloria al Señor. Dios anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarse. Dios anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, aleluya, a soltar muchas cosas para servirle a Él. Estamos viviendo tiempos difíciles, pastora Rosalía. Estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. Las naciones están siendo sacudidas y estamos echándole culpa a los gobiernos. Pero esto está establecido en las Escrituras, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto está establecido, pero Dios anda buscando hombres
hombres y mujeres que estén dispuestos, aleluya, a ir a la presencia, que estén dispuestos a levantarse a las 3 de la mañana a clamar por su nación, que estén dispuestos a ponerse en la brecha, que estén dispuestos a subir al monte como lo hizo Abraham. Cuando subió al monte estuvo dispuesto a sacrificar, a degollar a aquel muchacho, aleluya. No sé a qué tú estás dispuesto, pero Dios anda buscando, aleluya, un hombre que diga: yo estoy dispuesto a soltar la comodidad, yo estoy dispuesto a soltar mis propios intereses, yo estoy dispuesto o dispuesta a pagar un precio, a hacer un sacrificio para obtener cosas extraordinarias a favor del reino de Dios, pastora. Así Rosalía. es, Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes que digan: voy a hacer un sacrificio y me voy a desprender de lo que más me duele. David dijo en una ocasión: no daré nada a Dios, pastora, que no me cueste un sacrificio, porque cuando usted le da a Dios algo que le duele, el sacrificio le aseguro que no es en vano. Para los tiempos que estamos viviendo es necesario que hombres y mujeres se desprendan a hacer un sacrificio digno para que Dios dé a su vida un cambio espiritual. Si no hay un sacrificio, no hay un cambio. Si no hay un cambio, no hay una victoria. Por eso cuando Jesús murió, hubo un cambio en la humanidad. Hubo una victoria que tuvimos, que fue la salvación. Así que te invitamos en el día de hoy que analice bien y haga un sacrificio y despójate de tantas cosas que no te dejan acercarte al Señor, y haga un sacrificio en tu vida para acercarte a Jesús de Nazaret. Aleluya. Vamos a una breve pausa, señor director, y regresamos en breve con este tema tan maravilloso y cuántos sacrificios hemos hecho nosotros por nosotros mismos en nuestra vida que no han sido de provecho. Señor director. Minutos de salvación. Tu conexión directa